Bienvenidos a Regular Guitars, yo soy Alex. Hoy vamos a hablar un tópico muy especial. Es un especial de dos partes sobre David Gilmour y su viaje a través de las Stratocasters, empezando por sus estratos menos conocidas y llegando al final sobre la guitarra más icónica por la cual se lo conoce, que es la Black Strat. Arrancamos. David Gilmour ingresó a Pink Floyd en 1967 como soporte al deteriorado estado mental del guitarrista, compositor y líder por ese entonces de la banda, Syd Barrett. En ese entonces David tocaba una Telecaster Blonde de principios de los 60, que según el mismo Dave se la regalaron sus padres al cumplir los 21 años. Esta guitarra fue usada por él desde el inicio en la banda, hasta que fue perdida por una aerolínea en julio de 1968. Unos días antes de comenzar el tour, David recibió para la gira su primer Strat, una Olympic White, aparentemente de 1966 o 1967, con pickguard blanco y de pasón de rosewood con pickups stock. Esta guitarra fue utilizada por primera vez en el Hyde Park y fue utilizada durante lo que quedó del 68, el 69, hasta 1970, cuando fue robada junto a gran cantidad de equipamiento de la banda en New Orleans. Si bien el equipamiento en su mayor parte fue recuperado, esta guitarra no. Luego de este suceso, Dave se dio una pasada por Manny's, donde adquirió la legendaria Black Strat. Pero antes de pasar la Black Strat, vamos a ahondar en otros dos instrumentos que prácticamente definen a David. En primer lugar, de la Stratocaster con serial 001. Gilmour, en una entrevista para la revista Guitarist en 1986, mencionó que la primera guitarra coleccionable que compró fue una Les Paul TV durante su visita a Estados Unidos en 1970. Pero el instrumento más notable de su colección es probablemente la Stratocaster con serial 001. Cabe aclarar que, aún con semejante número de serie, no es por asomo la primera Stratocaster. El color y el hardware dorado indica que muy probablemente sea una pieza de exhibición para una ocasión especial o para algún empleado. El mástil tiene la firma TG654, refiriéndose obviamente a Tadeo Gómez, junio de 1964, y el cuerpo la firma Mary, seguido de 92854, que tranquilamente podría ser Mary Lemus, una empleada de la fábrica de Fender. Mary comenzó a trabajar en Fender en 1954 como ensambladora, deviniendo en supervisora de ensamblaje final. Los números refieren a la fecha, 28 de septiembre de 1954. El cuerpo está construido en Fresno. El color es Olympic White, bastante añejado, por más que parezca verde en algunas fotos. Posee un pickguard anodizado monocapa de 8 tornillos, hardware dorado y clavijas Cluson Deluxe. Los pickups aparentemente son originales de 1954 con un switch de 3 posiciones. David cuenta cómo la obtuvo. Anteriormente era de Phil Taylor, su técnico de guitarras. Phil quería pedirle un préstamo para comprarse una casa, así que lo chantajeó. Iba a prestarle lo que necesitaba, solo si le vendía la Strato blanca, y esto fue cerca de 1976-1977. Según se cuenta, esta guitarra fue de Leo Fender, que se la dio, o tal vez se la vendió posteriormente a Seymour Duncan. Duncan se la vendió a Phil a mediados de los 70 por unos $900. Hizo su primera aparición en los clips promocionales del álbum solista en 1978. No hay documentación que avale que haya sido usada en el álbum. Sí se sabe que fue usada en las sesiones de The Wall e incluso en la famosa parte de guitarra rítmica de Another Brick in the Wall Part 2, grabada directa a la consola. También aparece en las sesiones del álbum de Paul McCartney Back to the Egg, en el solo de la canción de Bryan Ferry Is Your Love Strong Enough y en el video del single. En 1991 apareció en una jam con Jeff Baxter en Abbey Road. Existe una teoría alternativa sobre los orígenes de este instrumento. Según Seymour Duncan, había dos guitarras con serial 001 y la de David es un Frankenstein, hecha de varias partes. En 1976, aparentemente un tipo llamado Richard Green quería que Duncan le repare su Strato. Este Strato era un Strato de 1956. Duncan le envió el cuerpo a Charvel, pero estaba muy gastado y lleno de rayas, por lo que fue reemplazado por uno similar con acabado root beer translúcido. El mástil se fue a manos de Phil Kubicki, que lo relaqueó. Finalmente, Duncan montó el mástil al nuevo cuerpo y esta guitarra volvió a Kubicki, y tenía el neckplate 001. Tiempo después, Duncan recuperó el cuerpo original de Charvel y le puso un mástil cualquiera de 1957 que compró de Kubicki. Hizo réplicas de los pickups de los 60 y se la vendió a Alan Rogan, técnico de Pete Townshend de The Who, que luego se la vendería a Phil Taylor. Esta guitarra también tenía el serial 001 en el plate. El mástil podría haber sido uno de 1954, pero Duncan recuerda que tenía un mástil de 1957 con quemaduras de cigarrillo cerca de la cejilla. Y ahora vienen las interrogantes. ¿Por qué se vendió $900? Algo demasiado para la época. Tal vez porque fue un precio entre amigos o porque el mercado vintage no existía. Nunca lo sabremos.
Ahora vamos a pasar a la Red Strat, o conocida como la 57 Reissue Candy Apple Red. Muchos conocimos a David con esta guitarra, popularizada en la época post-Waters de A Momentary Lapse of Reason, omnipresente en los conciertos de A Delicate Son of Thunder y Pulse como instrumento principal. Es para muchos la guitarra con la que crecimos viendo a David Gilmour como sus demás Stratocasters. Si bien no es la más icónica de todas, es un instrumento bastante particular. A principios de 1984, Phil Taylor visitó el almacén de Fender en Enfield, Middlesex, en Reino Unido, y probó varias reissues de Fender Fullerton. Esto fue antes de la gira About Face y aparentemente no quería llevar sus guitarras viejas que ya comenzaban a aumentar en valor. De todo esto terminó con 7 guitarras, incluyendo la Candy Apple Red B57, una Vintage White B57 conocida como Cream No. 1, guitarra principal en la gira About Face y la primera mitad de la gira de A Momentary Lapse of Reason, una Fiesta Red B62 y una Telecaster B52 Butterscotch. David adquirió algunas menos conocidas de la misma tirada, incluyendo una Sunburst B57, una Elite negra con trémolo color y una B57 negra a la que se le agregaron pickups. Kingman HX, luego usada por Tim Renwick en la gira de Division Bell en 1994, por Phil Manzanera en la gira de On an Island y por John Carin en la gira de Rattle That Block de 2015. La Stratos, a grandes rasgos, es de fines de 1983, con cuerpo de Alder, acabado nitro Candy Apple, diapasón de radio 7.25 con perfil en C, mástil de maple en nitro, pickguard monocapa de 8 tornillos, controles blancos y pickups estilo 50. Esta guitarra se la ve en estado original en las fotos promocionales de About Face. En junio de 1985, los controles y pickups son reemplazados por EMG-SA y controles de tono SPC y EXG activos, además de los brazos de trémolo recortados típicos de David, por supuesto. En octubre se le agrega un Dive Bomber para mejorar la estabilidad de afinación. Es un kit que consta de cejilla y string trees de grafito, selletas roller y resortes de alta calidad. El sistema fue removido después. Este sistema MGSA es muy similar al Clapton Boost, con un circuito de tono TVX, que acá arriba a la derecha pueden ver un video que hice sobre él y que lo tengo instalado en mi Stratocaster. La Red hizo su debut en el Live Aid en 1985, fue usada extensamente durante la grabación de A Momentary Lapse of Reason, y durante la gira usó una B57 con las mismas specs pero en color blonde, y una Charlotte Glendora, para luego decantarse por la Red. Fue usada extensivamente durante los 90 en sus apariciones como invitado, y en la gira Pulse, David quiso una idéntica para backup. Consiguieron una guitarra idéntica en Charlie Chandler's Guitar Store. Era la misma guitarra que David había probado en el 84 y que Mick Ralphs le había ganado de mano cuando era guitarrista rítmico de David en la gira de About Face. Llegó a vérsela en los ensayos del Live Aid y fue usada en algunas canciones de la gira On an Island, pero luego Dave volvería a decantarse por la Black Strat. Bueno, hicimos el recorrido primero por la White Strat, que fue su primera Stratocaster. Después recorrimos un poco una guitarra no tan conocida como es la Stratocaster Serial 0001 y la Red Strat. En el siguiente episodio vamos a estar viendo, por fin, a la Black Strat con un historial muy completo sobre todas las modificaciones que fue recibiendo a lo largo del tiempo, que fueron muchísimas. David es un guitarrista que modifica mucho sus instrumentos. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, de comentar, de suscribirse y de darle a la campanita ahí abajo para recibir más notificaciones sobre los contenidos del canal. Muchas gracias.